Hola compañeros, en el último video estábamos hablando acerca del ciclo de Carnot. En este video vamos a hablar un poquito acerca del ciclo Rankine. Pero pues primero, el ciclo de Carnot, ¿verdad? A pesar de ser el más eficiente, cuenta con varias impracticidades. La primera es que la transferencia de calor isotérmica hacia un sistema no es fácil de alcanzar en la práctica. La segunda es que el proceso de expansión isentrópica puede aproximarse bastante mediante una turbina bien diseñada, sin embargo, la calidad del vapor disminuiría en este proceso. La tercera es que el proceso de compresión isentrópica implica la compresión de una mezcla de líquido y vapor hasta un líquido saturado, donde no es fácil controlar el proceso de condensación de manera tan precisa para obtener la calidad de vapor deseada en el cuarto estado. Y desde esta manera, el ciclo de Carnot no se puede lograr en dispositivos reales y no es un modelo realista, ¿verdad?, para los ciclos de potencia de vapor. Entonces, como habíamos dicho, se utiliza más como una referencia para ver qué tan eficientes son los ciclos en comparación al ciclo de Carnot, pero llevarlo a cabo en la realidad es algo muy complejo. Entonces, si nosotros eliminamos, o bueno, podemos decir que es posible eliminar muchos de los aspectos imprácticos asociados con el ciclo de Carnot, si hacemos que el vapor sea sobrecalentado en una caldera y sea condensado por completo por un condensador, que sería lo que está presentado en esa imagen, en donde nosotros tendríamos lo que viene siendo el ciclo Rankine, en donde el ciclo Rankine consta de 4 etapas o de 4 procedimientos. El primer proceso, que sería del paso del estado 1 al estado 2, que sería una compresión isentrópica a través de una bomba, en donde hay un trabajo de entrada debido a la bomba. El paso del estado 2 al estado 3, que sería la adición de calor a presión constante en la caldera. El tercer paso, el tercer proceso, que sería del estado 3 al estado 4, que sería una expansión isentrópica en la turbina, de la misma manera que trabajamos en el tema anterior con las turbinas. Y el paso del estado 4 al estado 1, que sería un rechazo o una pérdida de calor a presión constante en el condensador, en donde estos 4 procesos lo que nos da como resultado es el ciclo Rankine, una variación del ciclo de Carnot, un poquito más fácil de realizar en términos prácticos, ¿no?, en la realidad. Estos 4 componentes del ciclo Rankine, la bomba, la caldera, la turbina y el condensador, son dispositivos de flujo estacionario, por lo que se pueden analizar como procesos de flujo estacionario, al igual que como hacíamos cuando hablábamos de turbinas en los temas anteriores, en donde estos procesos los analizábamos en términos energéticos, donde la variación de energía cinética y la variación de energía potencial eran pequeños en comparación a la variación de energía interna del fluido, o sea, de la entalpía. Entonces, pues las despreciábamos, ¿no? Despreciábamos las variaciones de energía cinética y las de energía potencial, en donde poníamos como la variación de estos trabajos y calores únicamente en términos de las propiedades termodinámicas de la pura entalpía, las presiones y las temperaturas. Entonces, de esta manera, el análisis energético para un ciclo de Rankine lo haríamos de la siguiente manera. Yo sé que voy a tener, en cada estado voy a tener ya sea una variación de calor o una variación de trabajo. Y esa variación de calor más esa variación de trabajo sería la variación en la energía interna que yo voy a tener en mi fluido, o sea, la variación en mi entalpía. En donde yo voy a aplicar esto para cada uno de los procesos que yo voy a tener, que van a ser 4. Voy a tener esa ecuación para el paso del estado 1 al estado 2, otra para el estado 2 al estado 3, otra para el estado 3 al estado 4 y otra para el estado 4 al estado 1. En donde van a ver ciertas características. ¿Cuáles son estas características? La caldera y el condensador no realizan ningún trabajo, nada más hay adición o pérdida de calor. Y la bomba y la turbina no tienen variaciones de calor porque habíamos dicho que eran procesos adiabáticos isentrópicos. Entonces, en la bomba y en la turbina únicamente habría variación de trabajo y en la caldera y en el condensador únicamente habría variación de calor. Es decir, para la bomba, que sería del estado 1 al estado 2, la variación de calor sería igual a 0. ¿Sí? O no habría adición de calor o no habría pérdida de calor. Entonces,
el trabajo en la bomba, que es lo mismo que el trabajo de entrada, sería la diferencia que yo voy a tener en mi entalpía. O sea, todo el trabajo que yo le agregué a mi bomba va a ser lo que varió mi entalpía. Es decir, el trabajo en mi bomba o en la entrada sería la entalpía en mi estado 2 menos la entalpía en mi estado 1, en donde también lo podemos poner en términos de las presiones y el volumen, como la presión y como la entalpía que diga está en energía por unidad de masa, kilojoule sobre kilogramo. El trabajo de entrada lo podemos expresar como trabajo por unidad de masa en función del volumen por unidad de masa, que sería el volumen específico, por la diferencia de presiones. La presión 2 menos la presión 1. Esas son las maneras en las que podemos expresar nosotros el trabajo que se realizó en la bomba, con la entalpía 2, la entalpía 1, o con el volumen específico, que es una característica que está dado en las tablas, a partir de las presiones y de las temperaturas. Y las presiones que yo tengo en mi estado 2 y en mi estado 1. Eso sería para el análisis en la bomba, en donde no hay variación de calor. En la caldera no habría variación de trabajo, o sea, el trabajo agregado sería igual a 0. Por lo tanto, el calor de entrada, que sería igual al calor en la caldera, va a ser la diferencia de entalpías que yo tendría entre mi estado 3 y mi estado 2. Mi entalpía en mi estado 3 menos mi entalpía en mi estado 2. Y eso fue todo el calor que yo le agregué, la variación que hubo entre el estado 3 y el estado 2. Para la turbina, la turbina también es un proceso isentrópico, por lo tanto no habría variación de calor. Es un proceso entrópico que es adiabático irreversible, o sea, sin variación de calor. Para la turbina, sería sin adición o pérdida de calor. Entonces, el trabajo en la turbina, como ya habíamos analizado en temas anteriores, el trabajo en la turbina, que sería igual al trabajo de salida, va a ser la entalpía en mi estado 3 menos la entalpía en mi estado 4. ¿Por qué en este caso es el 3 menos el 4? Porque es un trabajo que está saliendo. O sea, yo estoy perdiendo trabajo, por así decirlo. En mi sistema está saliendo el trabajo, por eso la resta la estoy poniendo de manera negativa. Si yo pusiera H4 menos H3, me quedaría un trabajo negativo, que significa que mi sistema perdió trabajo, ¿verdad? O sea, salió de él. Entonces, como pues, únicamente yo quiero que esté en términos positivos, yo lo pongo como la entalpía de entrada menos la entalpía de salida en la turbina, que sería 3 menos 4. Y por último, para el condensador, que sería para la bomba, para la caldera, para la turbina, y por último para el condensador, nada más hay una pérdida o rechazo de calor. Entonces la variación de trabajo, o no hay pérdida, no hay pérdida ni hay ganancia de trabajo, es únicamente en términos del calor. Entonces, ¿qué pasa? Está rechazando, está perdiendo calor. Sería el calor de salida es igual al calor en el condensador, que sería igual a la entalpía en mi estado 4 menos la entalpía en mi estado 1. De nuevo, ¿por qué en ese orden? ¿Por qué? Porque yo estoy perdiendo calor. Aquí tenía cierta energía y aquí tengo otra energía, ¿verdad? Entonces, como estoy perdiendo, por eso los pongo en un orden diferente. O sea, aquí la entalpía 1 sería lo mismo que una entalpía 5. Si se fijan, estoy poniendo el menor menos el mayor. Es nada más cuestión de ver si el calor está saliendo, o si el trabajo está saliendo, o si el calor está entrando, o si el trabajo está entrando, ¿verdad? Entonces así es como vamos a analizar cada uno de los elementos que componen a mi ciclo de Rankine, que serían esos 4 procesos, en donde, si recordamos lo que habíamos mencionado acerca del ciclo de Rankine, habíamos dicho que la eficiencia térmica
la podíamos representar como el trabajo neto sobre el calor de entrada, en donde el trabajo neto lo habíamos puesto como el trabajo de salida menos el trabajo de entrada, y el calor de entrada pues sigue siendo el calor de entrada, en donde habíamos hecho un análisis ahí con las entalpías y habíamos llegado a la conclusión de que la eficiencia térmica en un ciclo iba a ser igual a 1 menos el calor de salida sobre el calor de entrada, donde ya sea el trabajo de salida, el trabajo de entrada, el calor de salida, el calor de entrada, todos están en términos de la entalpía 1, la entalpía 2, la entalpía 3 y la entalpía 4, en donde estos elementos están en términos de las presiones y las temperaturas que yo voy a tener antes y después de cada proceso. Para esto vamos a ver un ejemplo, que sería el primer ejemplo que viene ahí en el libro. Pues nada más lo copié así para no tener que escribirlo, para que se vea realmente como es, ¿verdad? Como viene ahí. Y dice de la siguiente manera. Dice el ejemplo: considere una central eléctrica de vapor que opera en el ciclo de Rankine ideal simple, o sea, bomba, caldera, turbina, condensador, donde el vapor de agua entra a la turbina a 3 megapascales y 350 grados Celsius y es condensado en el condensador a una presión de 75 kilopascales. Con estas condiciones determina la eficiencia térmica del ciclo. Y ahí mismo el problema nos presenta una gráfica con las representaciones de presiones y temperaturas antes y después de cada proceso, en donde nos dice que la caldera se realiza a presión constante, como ya habíamos mencionado, y el condensador también se lleva a cabo a presión constante, en donde en la bomba hay una variación de presión, en la turbina también hay una variación de presión, en donde no hay transferencias de calor tanto en la bomba como en la turbina. Y aparte nos presentan el diagrama de temperatura entropía, en donde ya habíamos dicho que el proceso de la etapa 1 a la etapa 2, o sea, en la bomba, iba a ser isentrópico, por eso se mantiene como una línea recta vertical hacia arriba, o sea, no hay variación de la entropía del estado 1 al estado 2. Y del estado 3 al estado 4, que es una turbina isentrópica, tampoco hay variación en la entropía, por eso la entropía 3 es igual a la entropía 4. En donde estos diagramas que ya vieron en termodinámica lo que me representan son las zonas de líquido saturado, de vapor saturado, en donde esta línea de aquí, en donde este punto de aquí representa el punto crítico, y el punto crítico, la línea de la izquierda representa el líquido saturado, la línea de la derecha representa el vapor saturado, o sea, todo lo que esté de este lado va a ser líquido comprimido. Si está sobre esta línea es líquido saturado. Todo lo que esté de este lado va a ser vapor saturado. Si está sobre esta línea es vapor, si está, si está del lado derecho es vapor sobrecalentado, y si está sobre la línea es vapor saturado, en donde todo lo que esté aquí adentro va a ser una mezcla de líquido saturado y de vapor saturado, o sea, es una mezcla de líquido-vapor. Todo lo que esté aquí adentro va a tener calidad de vapor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Si se fijan, en mi estado 1 está directamente sobre la línea, entonces en mi estado 1, que sería aquí en este punto antes de entrar a la bomba, yo tendría líquido saturado porque está sobre la línea. ¿Sí? Aquí en el estado 2 yo tendría una variación del 1 al 2, una variación isentrópica. Aquí en mi estado 3 yo tendría vapor sobrecalentado, y en mi estado 4 yo estaría adentro de la línea del vapor saturado, entonces es una mezcla de líquido-vapor, como ya habíamos visto en muchos de los problemas de turbinas, en donde en la entrada era vapor sobrecalentado y en la salida era una mezcla de líquido-vapor en la mayoría de las situaciones, ¿verdad? También había problemas en donde teníamos vapor saturado saliendo, pero en la mayoría de los problemas teníamos una mezcla de líquido y vapor saturado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que analizar los 4 puntos en función de las presiones y las temperaturas que me está presentando. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, primero vamos a empezar
por el primer estado, vaya. Aquí voy a empezarlo aquí con el puro diagrama suficiente. Para mi estado 1, que sería en este punto de aquí. En mi estado 1 me dice que yo estoy sobre la línea de líquido saturado, entonces yo tendría líquido saturado y tengo una presión de 75 kilopascales. A líquido saturado y a presión de 5 kilopascales, las características de mi fluido ya están presentados en las tablas que yo tengo, en donde yo me tendría que ir a la tabla A5. La tabla A5 del libro de termodinámica de Cengel, ¿verdad? Si yo me ubico en esa tabla, permítanme lo que me voy a la tabla. Voy aquí a la tabla, muy bien, ya estoy en la tabla. Yo estoy aquí en la tabla A5, agua saturada. Para la tabla de presiones, yo me ubico en la presión de 75 kilopascales. Y tengo todas mis características. La entalpía del líquido saturado, la entalpía o el calor latente de vaporización, la entalpía del vapor saturado, las entropías, el volumen específico del líquido saturado. Entonces este nos va a ser útil también. Y pues ya no tengo esas características, entonces las características que son de mi interés van a ser la entalpía de líquido saturado, porque en mi estado 1 es líquido saturado, 384.44 kJ sobre kilogramos, y el volumen específico del líquido saturado. ¿Por qué de líquido? Porque estoy hablando de líquido saturado. Si me dijera que es vapor saturado, pues utilizaría la del vapor, pero yo estoy hablando de un líquido. Entonces, características: entalpía de líquido saturado y volumen específico del líquido saturado. Entonces yo me regreso a mi problema ya con esas características, con esos elementos para anotarlos. Yo tendría la entalpía en mi estado 1, que sería la entalpía de líquido, que es la que venía en la tabla. Es 384.44 kJ sobre kilogramo. Y el volumen específico, y ahorita vamos a ver para qué lo vamos a utilizar, sería 0.001037 metros cúbicos sobre kilogramo, ¿verdad? De esos datos tomados de la tabla que acabamos de presentar. Ya tengo las características en mi estado 1. No necesito nada más. Ahora me paso a mi estado 2. Si se fijan, aquí en el estado 2 yo voy a tener una variación debido al proceso o al trabajo que está realizando la bomba, en donde lo único que me interesa de mi estado 2 es la entalpía que yo voy a tener en ese estado 2. Entonces, ¿cómo puedo encontrar esa entalpía? Habíamos dicho aquí que el trabajo de la bomba, voy a poner para mi estado 2, habíamos dicho que el trabajo en la bomba iba a ser igual a la entalpía 2 menos la entalpía 1, que a su vez iba a ser el volumen específico por la diferencia de presiones. Presión 2 menos presión 1. Es decir, si yo quisiera encontrar la entalpía en mi estado 2, sería igual a la entalpía en mi estado 1 más el volumen específico por la presión en mi estado 2 menos la presión en mi estado 1. ¿Dónde? La entalpía en mi estado 1, ¿cuál es? Pues es la que encontré antes de la bomba, ¿no? Con las características del líquido saturado y la presión de 75 kilopascales. El volumen específico es el volumen que tiene el líquido al momento de entrar, que va a ser igual al que tiene al momento de salir. O es el volumen específico sobre el cual se está desarrollando ese proceso. Y la diferencia de presiones es algo muy simple, ¿no? Yo aquí tengo las presiones, sería la presión 2, 3 megapascales. Ponérmelo más grueso. Aquí está. La presión 2, 3 megapascales. Y la presión 1, 75 kilopascales. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Nada más tengo que desarrollar la operación aritmética, ¿no? La operación matemática. Yo me voy aquí y yo digo, entonces mi entalpía 2 va a ser igual a mi entalpía 1, que son 384
4.44 kilojoules sobre kilogramo. Hay que tener mucho ojo con las unidades. Más el peso específico, que sería 0.001037 metros cúbicos sobre kilogramo, que multiplica la diferencia de presiones. Si yo aquí tengo kilojoules, entonces las presiones las voy a dejar en kilopascales. Mi presión 2, que es de 3 megapascales, en kilopascales sería 3000 kilopascales. Menos la presión 1, que es de 75 kilopascales. ¿Sí? Aquí los metros cúbicos con los kilopascales me van a dar kilojoules. Y los kilogramos se van a quedar con los kilogramos para que se puedan sumar como energía por unidad de masa. Al realizar esa operación aritmética, ustedes ahí con su calculadora, ¿verdad?, les debería de quedar un resultado aproximadamente de... Aquí les va. La entalpía en mi estado 2 serían 387.47. 387.47 kilojoules sobre kilogramo. ¿Sí? Esa sería mi entalpía en mi estado 2. ¿Cómo encontré la entalpía? La energía en mi estado después de la bomba era el estado antes de la bomba con la velocidad que le proporcionó la bomba, ¿verdad? Así de sencillo. Donde, si se fijan, aquí lo voy a poner con un color diferente, este volumen específico por diferencia de presiones era el trabajo en la bomba. El trabajo en la bomba, que es el trabajo de entrada, fue el volumen específico por la diferencia de presiones. O sea, el trabajo en la bomba fueron los 0.001037 por 3000 menos los 75 kilopascales. Entonces el trabajo en la bomba por unidad de masa me quedó de 3.03 kilojoules sobre kilogramo. ¿Sí? Que era lo mismo que mi entalpía en mi estado 1, 384, más el trabajo de la bomba, que era 384 más 3, 387, ¿verdad? ¿Para qué ponemos también el trabajo en la bomba así como en específico? ¿Cuánto fue el trabajo en la bomba? Porque la eficiencia térmica la podemos expresar en términos de las entalpías o del trabajo neto, que es la diferencia de trabajos, ¿verdad? Entonces, como lo vamos a hacer con ambas ecuaciones, pues también hay que tenerlo ahí presente, ¿no? Entonces esto de aquí sería el trabajo en la bomba, que fue el producto de el volumen específico por la diferencia de presiones. Entonces, ya tengo la entalpía en mi estado 2. Para encontrar la entalpía en mi estado 3, ¿qué análisis tenemos que hacer? Si se fijan, la entalpía en mi estado 3, aquí nos devolvemos a la imagen, en mi estado 3 me presenta tanto la presión como la temperatura. O aquí en el diagrama, ¿verdad? Ya me presentan la presión de 3 megapascales y la temperatura de 350 grados Celsius. Está del lado derecho de la línea de vapor saturado. Entonces, como está dentro de esta región, es vapor sobrecalentado con estas propiedades termodinámicas, 3 megapascales y 350 grados Celsius. Entonces, yo nada más me tengo que ubicar en las tablas de vapor sobrecalentado. Es decir, yo me voy aquí para mi estado 3. Estado 3. Yo tendría vapor sobrecalentado. Con una presión de 3 megapascales. Y una temperatura 350 grados Celsius. Entonces, yo me tengo que ubicar en la tabla de vapor sobrecalentado, que sería la tabla A6 del libro. Yo me voy aquí al libro. Estoy en la tabla 5, me voy a mover tantito hacia la tabla 6. Bajo. Aquí estoy, ¿no? En la tabla 6.
Esta está presentada por temperaturas. Aquí yo tengo la temperatura de los... Aquí lo tengo con temperaturas. Vamos a ponerlo con... no es cierto. Aquí tengo la tabla 6, tengo las presiones. Me ubico en la presión que me presenta, que es la de 3 megapascales. 1.8 megapascales, 2 megapascales, 3.5 y aquí estoy. Presión de 3 megapascales con una temperatura de saturación de 233, en donde yo estoy a 350, o sea, me paso por muchísimo, obviamente es vapor sobrecalentado. En donde yo voy a tener la única característica que me importa, que sería de este estado 3, sería la entalpía y la entropía. ¿Por qué la entalpía y la entropía? Porque yo sé que de este estado 3 va a pasar a través de una turbina que va a ser isentrópica, en donde la entropía se va a mantener igual. Recordando, ¿verdad? Aquí me voy un poquito para arriba para ver qué es cada cosa. La tercera columna es de entalpía y la cuarta columna es de entropía. Entonces yo me ubico en que a esa presión de 3 megapascales y 350 grados Celsius yo tengo una entalpía de 3116.1 kJ sobre kilogramo y tengo una entropía de 6.745 kJ sobre kilogramo Kelvin. Esos son los datos que yo voy a anotar para ese estado. Me regreso aquí al problema. Yo digo, para mi estado 3 yo voy a tener, de acuerdo a la tabla, una entalpía 3 de 3116.1 kJ sobre kilogramo y una entropía en mi estado 3 de 6.745 kJ sobre kilogramo Kelvin. Y ya tengo la entalpía en mi estado 3, ya no tengo que hacer nada más con ese estado 3. Por último, para mi estado 4, si nos volvemos aquí, del estado 3 al estado 4, yo voy a tener un trabajo de salida que va a ser la diferencia de entalpías. Lo encontramos ahorita en su momento. Pero las características que yo voy a tener en mi estado 4 va a ser una mezcla de líquido saturado y de vapor saturado, en donde yo voy a tener cierta calidad de vapor y voy a tener estas características de presión. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que analizarlo como cuando analizábamos los ejemplos de turbinas de vapor. Entonces, yo me ubico aquí, voy a utilizar el color negro de nuevo. Y me ubico ahora para mi estado 4. Yo voy a tener mezcla líquido vapor a una presión de 75 kilopascales, en donde la entropía en mi estado 4 sería igual a la entropía en mi estado 3. ¿Cómo le hacemos para encontrar la calidad de vapor que yo voy a tener? Para poder encontrar la entalpía que yo voy a tener. Ya habíamos mencionado, ya habíamos visto en problemas anteriores que la entalpía y la entropía con ambas características de ese estado 4 va a ser una suma, o va a ser una suma de las características tanto del líquido como del vapor, en donde la entropía en este caso del estado 4 sería la entropía del líquido más la calidad de vapor por la diferencia de entropías entre el líquido y el vapor. De una manera similar, la entalpía en mi estado 4, que es lo que yo quiero encontrar, va a ser la entalpía del líquido más la calidad de vapor por el calor latente de vaporización o la diferencia de entalpías entre el líquido y el vapor. Entonces, ¿qué necesito hacer? Yo necesito ubicar los valores de la entropía del líquido, la diferencia de entropías entre el líquido y el vapor, la entalpía del líquido y el calor latente de vaporización, que es lo mismo que la diferencia de entalpías entre el líquido y el vapor, en donde estas características todas van a estar para líquido saturado a la presión de 75 kilopascales, o sea, para la mezcla de líquido saturado, que es la tabla A5 con la que ya trabajamos. Sería devolvernos, ¿no? Si yo me regreso aquí a la tabla,
estoy en la tabla. Y me voy a la tabla A5. Y me ubico a la presión de 75 kilopascales. Presión de 75 kilopascales. Nuevamente, la entalpía del líquido, ¿cuál sería? 384.44, la misma que trabajamos ahorita. El calor latente de vaporización, 2278.0. La entropía del líquido, 1.2132. Y la diferencia de entropías entre el vapor y el líquido, 6.2426. Estos son los 4 elementos que nosotros tenemos que tomar de esa tabla. Yo ya los tengo anotados, me voy a devolver al problema. Me devuelvo aquí al problema. Excelente. Y estoy aquí en el problema, entonces anoto mi resultado. Sería la entropía del líquido, 1.2132. Las unidades son kilojoule sobre kilogramo Kelvin para la entropía. La diferencia de entropías entre el gas y el líquido, 6.2428. Son las mismas unidades. Para la entalpía del líquido, que es la misma que habíamos puesto ahorita, para mi estado 1, 384.44 kilojoule sobre kilogramo. Y el calor latente de vaporización, o la diferencia de entalpías entre el gas y el líquido, de 2278.0 kilojoule sobre kilogramo, las mismas unidades. Entonces, con esas características, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, a partir de la entropía, que es para lo que nos sirve, vamos a encontrar la calidad de vapor. ¿Cómo? Yo voy a poner aquí, esta le voy a llamar mi ecuación 1 y esta mi ecuación 2. Yo voy a tomar la ecuación 1, voy a decir ecuación 1, nada más para no confundirnos. Entropía en mi estado 4, o mi entropía real, es igual a la entropía del líquido más la calidad de vapor por la diferencia de entropías. Si yo despejo para la calidad de vapor, me quedaría entropía en mi estado 4, o entropía real, menos entropía del líquido sobre diferencia de entropías entre líquido y gas, donde todos estos elementos ya los encontré en las tablas, ¿no? Me quedaría calidad de vapor es igual a entropía en mi estado 4, que sería igual a la entropía en mi estado 3. Aquí la tengo, la entropía en mi estado 3, 6.745. Entonces sería 6.745 menos la entropía de líquido, 1.2132, sobre la diferencia de entropías entre el gas y el líquido, que sería 6.2428. 6.2428, lo que me daría un resultado de una calidad de vapor de 0.8861. 0.8861, que es lo mismo que decir un 88.61% de vapor, ¿no? Que se ha convertido en vapor de toda la mezcla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir aquí? Yo voy a encontrar la calidad de vapor, entonces puedo utilizar de nuevo o ahora la ecuación 2, que es prácticamente la misma, ¿no? Solo que con otras características, en donde yo voy a decir la entalpía en mi estado 4 va a ser igual a la entalpía del líquido más la calidad de vapor por el calor latente de vaporización, o la diferencia de entalpías entre el gas y el líquido. Entonces sería la entalpía en mi estado 4 va a ser igual a la entalpía del líquido, que son 384.44, más la calidad de vapor, que la acabo de encontrar, 0.8861, por el calor latente de vaporización, 2278 kilojoule sobre kilogramo. Estoy omitiendo las unidades, pero pues ya sabemos que son kilojoule sobre kilogramo. Entonces me quedaría que la entalpía en mi estado 4 va a ser de, si ustedes realizan esa operación aritmética, les debería de quedar 2403 kilojoule sobre kilogramo.
2403 kilojoules sobre kilogramo, décimas más, décimas menos. Estamos redondeando, ¿no? Y ya, yo ya tendría la entalpía en mi estado 1, en mi estado 2, en mi estado 3 y en mi estado 4. Vamos a verlas de nuevo. Aquí la entalpía en mi estado 1, yo la encontré a partir de las características líquido saturado y la presión, que me daba de 384.44. La entalpía en mi estado 2 la encontré a partir de la entalpía en mi estado 1 más la energía que le proporcionó la bomba. La entalpía en mi estado 3 la encontré a partir de las características del vapor sobrecalentado para esa presión y esa temperatura. Y la entalpía en mi estado 4 la encontré a partir del análisis energético en la turbina, en donde utilicé la entropía, que era la misma porque es un proceso isentrópico, y encontramos la calidad de vapor, y a partir de esa calidad de vapor nosotros encontramos la entalpía en el estado 4. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reescribir nada más aquí todas las entalpías. Entonces yo tendría entalpía 1, entalpía 2, entalpía 3, entalpía 4. La entalpía 1 fue de 384.44 kilojoules sobre kilogramo. La entalpía en mi estado 2, que fue añadiendo el trabajo de la bomba, 387.47. 387.47 kilojoules sobre kilogramo, las unidades son las mismas. La entalpía en mi tercer estado, a partir del vapor sobrecalentado a cierta presión y cierta temperatura, lo encontramos en las tablas como 3116.1 kilojoules sobre kilogramo. Y la entalpía en mi estado 4, a partir de la calidad de vapor y la consideración de que la entropía se mantenía constante, como 2403 kilojoules sobre kilogramo. ¿Sí? En donde, ¿qué es lo que tenemos que hacer o para qué nos sirven estas entalpías? Si recordamos lo que habíamos mencionado al inicio del video, de la grabación, habíamos dicho que yo puedo representar al trabajo en la bomba como las entalpías, al calor de entrada como las entalpías, al trabajo en la turbina con las entalpías y al calor de salida como las entalpías, en donde me interesa, o lo puedo hacer de dos maneras. Lo puedo hacer con el puro calor de salida y el puro calor de entrada, o como con el trabajo neto y el calor de entrada. Entonces lo vamos a hacer de esas maneras. Tengo que encontrar el trabajo neto, el calor de entrada y el calor de salida. Entonces, primero, para el trabajo neto. El trabajo neto, vamos aquí para abajo. El trabajo neto sería el trabajo de salida menos el trabajo de entrada, donde el trabajo de salida, haciendo el análisis únicamente en la turbina, sería la diferencia de entalpías que tuvo, en donde el proceso en la turbina es del estado 3 al estado 4, en donde habíamos dicho que iba a ser entalpía 3 menos entalpía 4. O sea, el trabajo de salida en la turbina va a ser de 3116.1 menos 2403. Es decir, 713.1. 713.1 kilojoules sobre kilogramo. Entonces el trabajo neto sería el trabajo de salida, o sea, el trabajo en la turbina, 713.1, menos el trabajo de entrada, o el trabajo en la bomba, 3.03. 713.1 menos 3.03, que es prácticamente despreciable. Entonces el trabajo neto sería igual a 710.1 kilojoule sobre kilogramo. Esa es una manera de encontrar el trabajo neto a partir del trabajo de salida y el trabajo de entrada. Otra manera es el trabajo neto es igual a el calor de entrada menos el calor de salida, en donde el calor de entrada
sería la variación que yo tuve entre mi estado 1, entre mi estado 2, perdón, y mi estado 3. Entre mi estado 2 y mi estado 3 yo tendría calor de entrada, vamos a ponerlo aquí, 3116.1. Mi calor de entrada sería la entalpía en mi estado 3 menos la entalpía en mi estado 2. El calor de entrada sería 3116.1 menos 387.47. El calor de entrada en la caldera sería de aproximadamente 2728.6 kilojoule sobre kilogramo. Ese sería el calor de entrada. Y el calor de salida, que sería en el condensador, sería de mi estado 4 a mi estado 1. Es decir, el calor de salida, el calor en el condensador, lo que se perdió, es de 2403 menos 384.44. 2403 menos 384.44. O sea, el calor de salida es igual a 2018.6. 2018.6 kilojoule sobre kilogramo. Ya tengo todo lo necesario para encontrar la eficiencia térmica, en donde habíamos dicho aquí, nuevamente nada más para expresarlo en términos de calores, que el trabajo neto también lo podía poner como el calor de entrada 2728.6 menos el calor de salida 2018.6. 2728.6 menos 2018.6, pues es una resta muy simple, ¿no? Se me va a ir el 2000 con el 2000, si me va a ir al 28 le voy a quitar 18, me va a quedar 10 nada más. Entonces sería el trabajo neto, serían 710 kilojoule sobre kilogramo. Es decir, podemos encontrar el trabajo neto a partir de los calores de entrada y de salida, podemos encontrar el trabajo neto a partir del trabajo de salida en la turbina menos el trabajo de entrada en la bomba. ¿Por qué nos da igual? Porque todo está en términos de las entalpías únicamente, que son los estados de energía en cada punto, ¿verdad? Entonces, ya tengo tanto el trabajo de entrada, el trabajo de salida, el calor de entrada, el calor de salida y el trabajo neto. Yo puedo escribir la eficiencia térmica de las siguientes maneras. Primero, con el calor de salida y el calor de entrada. Sería, habíamos dicho que la eficiencia térmica iba a ser igual a 1 menos el calor de salida sobre el calor de entrada. Es decir, 1 menos el calor de salida 2018.6 sobre el calor de entrada 2728.6. Si ustedes realizan esa operación aritmética, les debería quedar aproximadamente 0.26, o sea, una eficiencia térmica del 26%. La otra manera en la que expresamos a la eficiencia térmica fue como el trabajo neto sobre el calor de entrada. El trabajo neto, 710. Ya lo encontramos de dos maneras, tanto con el calor de entrada y el de salida, como con el trabajo de salida y el trabajo de entrada a partir de la turbina y de la bomba. Entonces serían 710 sobre el calor de entrada 2728.6. Si ustedes realizan esa operación aritmética, les debería de quedar aproximadamente 0.26. Es decir, ya para terminar, que la eficiencia térmica de esa central eléctrica, eficiencia térmica de la central, es de 0.26, que es lo mismo que una eficiencia del 26%. ¿Sí? Y ya ese sería el proceso. Si se fijan, es muy similar al análisis de turbinas,
solo que hay que realizarlo varias veces, ¿verdad? Porque como todos son procesos de flujo estacionario, o ya nos dan las características del fluido en ese punto, por lo que nada más necesitamos utilizar las tablas, o hay que hacer el análisis de un proceso isentrópico, o en el caso de la turbina, ver cómo afecta la diferencia de presiones a través del volumen específico en el sistema, ¿sí? En la bomba. ¿Sale? Eso sería todo por este video. Véanlo. Traten de realizarlo ustedes mismos. Cualquier duda que tengan me mandan un mensaje y ahí nos vemos. Hasta luego.